Jóvenes de éxito con Paco Estefanía. El día de hoy tenemos una plática muy interesante, que es cómo pueden los jóvenes participar e influir en la planeación de su ciudad. Y para eso pues tenemos un gran ejemplo. Le damos la bienvenida al arquitecto Rodolfo Amate. Muchas gracias, Rodolfo. Al contrario, gracias a ti, Paco, y a toda la audiencia, que tengo entendido, la mayoría van a ser jóvenes. Entonces, más que una plática donde esté dando respuestas muy concretas, me gustaría que más bien pudieran aprender de lo poco mucho que he experimentado hasta este momento de mi vida. Sí, Rodolfo es un ejemplo para ti que eres joven de cómo él tenía una pasión desde hace muchos años y un interés por su ciudad, participar en la ciudad, y al igual que tú, que tienes el entusiasmo, la energía, la inquietud, pero no sabes por dónde empezar, nos va a compartir en específico en este tema cómo pudieras empezar. Yo recuerdo, Rodolfo, pues al igual que ustedes, estuvo estudiando la carrera de arquitectura y poco a poco se fue involucrando y participando, empujando a él mismo en lo que era verdaderamente su pasión, y al día de hoy lo puede conjugar, su carrera y su pasión. Entonces, pues vamos a empezar. Es una plática para ti que tienes esa inquietud. Vamos a empezar poco a poco a contextualizarnos, que Rodolfo nos ponga en contexto qué es esto de una ciudad sostenible en muchos sentidos. Y es súper importante este tema para ti, que vives en tu ciudad, o no solamente en tu ciudad, pues en el país. O sea, todo tiene una relación y es poner nuestro granito de arena. Vamos empezando poniendo ese granito de arena. Entonces, en ese contexto, Rodolfo, ¿qué hace que una ciudad sea sostenible en todos los sentidos? Que una ciudad sea funcional. Yo me he puesto a pensar un poco la analogía, a lo mejor pues no tiene comparación totalmente, ¿no? Pero es como una casa. Cuando diseñas una casa, pues te fijas que sea funcional, primero que nada, que sí, que tenga estética, pero que cumpla con la funcionalidad o el objetivo con el cual fue hecha, incluso desde el mantenimiento, que sea sostenible en ese sentido. Bueno, en cuestión de las ciudades me refiero a temas de seguridad, sociales, medio de transporte, medio ambiente, usos de suelo, etcétera, ¿no? Entonces, esta charla es compartida para jóvenes y pues que sea como en esos términos que podamos entender. ¿Cómo es una ciudad bien planeada? Mira, yo creo que es más simple de lo que todos imaginamos. A veces cuando usamos esos términos de planeación y más en un contexto de ciudad, podemos pensar en muchos factores y muy específicos o desarrollados, pero es mucho más sencillo. El principal y más importante es diseñar la ciudad en función de la persona, del ser humano. Pudiera, te digo, sonar muy simple, pero sin embargo se nos ha olvidado en los últimos 50 años hacerlo. En los últimos 50 años las ciudades crecieron 4 veces más en su mancha urbana, y sin embargo la población solamente se duplicó. Esto fue porque la ciudad no se planeó en función de las personas, se planeó en función de los automóviles, claro, de los coches. Entonces, cuando aparece el coche, las distancias desaparecen, en teoría desaparecen, porque podíamos alcanzar desplazamientos mucho más largos usando el automóvil. Entonces, las personas que están a cargo de las planeaciones y los desarrollos de las ciudades, por lo general son personas que tienen un nivel socioeconómico alto, que pueden tener acceso a tener un automóvil propio, y empiezan a planear en función de ello, olvidando a la mayoría de la gente que no tiene acceso a un coche, que se mueve más en transporte público o en bicicleta, y las ciudades empiezan a desparramarse. Y con ello también empiezan a ser insostenibles. Y me baso en los 3 aspectos de la sustentabilidad, ¿no? El medio ambiente, el económico y el social. En el tema de medio ambiente, pues sin duda el tema de la contaminación, el parque vehicular ha crecido bastante, y todo es un factor que suma, que abona a que tengamos serios problemas de contaminación en ese aspecto. En el aspecto económico, las ciudades están a punto de colapsar en el aspecto financiero, porque cada vez es más difícil llevarle los servicios públicos a la gente. Claro. O sea, no es lo mismo una línea de agua de 1 kilómetro para satisfacer una X cantidad de población a una línea de agua de 5 kilómetros para satisfacer a la misma población. O sea, no solamente lo que se llevó a cabo para construir esa línea de agua, sino también darle el mantenimiento posterior
Y también volviendo al tema del medio ambiente, el tema de las fugas de agua y todo el agua que desperdiciamos por tener una red más amplia. Espero que este ejemplo, por ejemplo... Sí. Y que como ese ejemplo hay muchos, ¿no? Ahorita hablamos del agua, pero que se sostenga ese gasto en seguridad, en luz, en toda la infraestructura y el mantenimiento posterior. Así es, acabas de darle al clavo también el tema de la seguridad, que es un tema que ahorita a todos nos duele, nos afecta bastante. Entonces no es lo mismo que una patrulla, valga la redundancia, patrulle 4 cuadras, si tenemos una población compacta o bien distribuida, a que esa misma patrulla ahora tenga que patrullar 8 cuadras para la misma población. Se vuelve un tema insostenible, ¿no? Entonces la patrulla ya no llega al mismo tiempo, nos cuesta más darle combustible a esa patrulla, los oficiales también pierden la capacidad de atender con más cercanía a la ciudadanía. Entonces, tener una ciudad segregada a causa de planearla en función del automóvil nos ha llevado a serios problemas. Y estamos con el tema económico, ¿no? Y el social, pues también igualmente, porque así como al gobierno le cuesta más dinero administrar una ciudad más desparramada, también socialmente nos afecta en el sentido de que la calidad de vida ya no es la misma. Claro. Tus traslados, ya sea a la escuela, a hacer tus compras, al trabajo, a distraerte, al esparcimiento, los desplazamientos ya no son los mismos, son más largos y son más costosos. Igualmente te afectan al bolsillo de las familias. Entonces, en los 3 aspectos se vuelve insostenible. Por eso es que tenemos que buscar, planear en función de las personas, buscar que sean ciudades equitativas, ciudades para todos, que nos brinden a todas y a todas las mismas oportunidades de crecer, porque desde la ciudad se ven esas oportunidades, ¿no? Y no solamente para unos cuantos, sino que sea para toda la ciudadanía y sobre todo enfocarnos en los sectores más vulnerables, que son los sectores que menos ingresos tienen, pero también los sectores que por su propia condición física no pueden valerse por ellos mismos, ¿no? Ya sea los niños, los adultos mayores o las personas con alguna discapacidad. Son los sectores que todavía tenemos que poner mayor énfasis para que la ciudad sea incluyente. En este sentido, los jóvenes pues tienen la tarea de que en un futuro también su estilo de vida dicta mucho pues este desarrollo de la ciudad, ¿no? Independientemente de que se involucren o no en la participación, de todos modos su estilo de vida pues va a dictar este desarrollo. ¿A qué me refiero? Al uso del automóvil, sustituir el uso del automóvil por transporte público, que bueno, es un tema aparte, que cuando eres estudiante, pues muchos de los estudiantes utilizan el transporte público y bueno, pues tiene que ser un transporte público digno, ¿no? Y aspiraciones de los jóvenes es tener su propio automóvil. Es una de las mayores preocupaciones y aspiraciones de los jóvenes. Entonces, sensibilizar y ver de qué manera podemos encontrar ese equilibrio, al igual que la casa. Cuando eres joven, pues de igual manera uno de tus principales objetivos es comprar tu primer casa y te vas a comprar tu casa súper lejos porque es a la única a la que tienes acceso en cuestión financiera, pero qué tanto daño le estamos haciendo o solapando ese crecimiento insostenible de la ciudad, ¿no? Entonces, puntualizo en que el estilo de vida de los jóvenes y que es muy claro, muy evidente, desde el coche, dónde vivir, pues no, todo, ¿no? Pues va dictando también ese crecimiento o el tipo de crecimiento. ¿Algo más que quisieras agregar a este tema del contexto de las ciudades? Bueno, con lo que comentas ahorita, añadiría que efectivamente yo y pues la mayoría de los que nos escuchan, que son jóvenes, pues nacimos en una cultura del automóvil y como bien lo dices, desde que nacimos escuchamos siempre que una de las aspiraciones es tener nuestro auto propio. Entonces ha sido un círculo vicioso porque nadie se ha atrevido a romper este círculo de, bueno, si queremos dejar el automóvil es porque tenemos alternativas eficientes, alternativas accesibles, y como no las tenemos aún, seguimos cayendo en la misma inercia de querer tener un auto propio. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ser ese que rompa este vicio. Y por eso son tan importantes el influir en las políticas públicas. Sí. Y ahí es donde los jóvenes también pues, deben de tener una participación
protagónica, no solamente estar viendo desde atrás lo que pasa en la vida pública o en la vida de las políticas públicas, sino tienen que intervenir precisamente para ser los que promuevan el romper este tipo de vicios ya tan arraigados en nuestra cultura y en las administraciones públicas. Ok, ahorita me viene a la mente una pregunta muy relacionada con la siguiente. ¿Cómo pueden los jóvenes participar? Es la pregunta del millón. Tú que eres joven, tienes la inquietud, tienes las ganas, quieres participar en la mejora de tu ciudad y puede ser de muchas maneras. Ahorita Rodolfo nos compartirá, pero ¿cómo un joven desde los 18, 20, 24 años que tiene esa inquietud y que no necesariamente se dedica a esto, simplemente es por gusto y por interés, cómo pueden participar pues en esta buena planeación y funcionamiento de su ciudad, Rodolfo? Y como decías tú, no dejarle toda la chamba al gobierno. Oye, pues quiero utilizar la bici, por poner un ejemplo, quiero utilizar la bici, pero no hay ciclovías. Bueno, últimamente se ha impulsado mucho en la ciudad las ciclovías, pero ¿de qué manera puede un joven empezar y también alguna iniciativa para ayudar a esta sostenibilidad de las ciudades? Bueno, partiendo de lo general, primeramente lo que yo les podría decir es que tienen que comprender que tenemos un compromiso social y por seguir desarrollándonos, no solo en lo individual, sino también con nuestro círculo más cercano y en la comunidad donde nos desarrollamos. Tenemos que comprender que tenemos que ser factor o agentes de cambio en ese aspecto. Yo por ejemplo, me gustan y me gustaban mucho las pláticas de sobremesa en las que todo el mundo empieza a quejarse, empieza a abordar estos temas públicos en los que quieras o no, todos hablamos de política, porque política es hablar de los asuntos públicos. Entonces a mí siempre me han gustado estas pláticas de sobremesa, pero llega un punto en el que pues te frustra que no pasan de ahí, que a veces escuchas buenas ideas, escuchas buenas intenciones de ciertas personas, pero se acaba la mesa, todos se paran, todos se van y ahí se perdió ya todas esas buenas intenciones o buenas ideas. Entonces, de ahí es donde parte mi gusto o mi interés por participar en la vida pública y poder influir en ese tipo de temas. Entonces, yo primero sería ese, ¿no? Que pasen de solo estarnos quejando como sociedad o teniendo buenas ideas y poniéndolas en el Facebook o platicándoselas a un amigo a llevarlas a la acción. Sí, poner ejemplo. Los mecanismos existen. Quizá también ahí es una responsabilidad del gobierno darles a una mayor difusión, pero los mecanismos para participar existen. Y también lo que tenemos que romper es eso, que vivimos en una democracia delegativa. Y lo explico ahorita más a detalle. Creemos que como ciudadanos cumplimos cuando vamos y votamos. Si es que vamos a votar. O cuando pagas impuestos. Porque la mayoría no va a votar. Pero sí, la mayoría cree que pagando los impuestos cuando compras un refresco o cuando vas a votar. Es que la mayoría tampoco paga impuestos. Bueno, muchos se evaden también. Pero sí, todos creemos que con eso ya es ser un buen ciudadano. Entonces yo le di mi voto a quien quedó como presidente o presidenta electa y ahí terminó, ¿no? Y ahora voy nada más a sentarme, brazos cruzados para ver qué pasa. Bueno, esa es una democracia en la que tú le delegas a una persona toda esa responsabilidad y compromiso, pero también con ello, de alguna forma, le estás dando la oportunidad que haga y deshaga a su criterio personal. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirnos más bien en una democracia participativa y seguir interviniendo, seguir tratando de influir en lo que sucede en la vida pública. Como ahorita decía, los mecanismos existen. Desde tu comité de colonos, desde tu asociación más cercana, dependiendo de lo que hayas estudiado, o si no hayas estudiado a lo que te dediques o a lo que te guste, siempre habrá alguna asociación civil en la cual puedas acercarte y desde ahí participar. En pro de la sociedad y no perdamos el foco también de la planeación o el buen funcionamiento de tu ciudad. Así es. Ya hablando en el tema más específico del tema de planeación de ciudad, existen los mecanismos o las herramientas como el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual debe estar abierto para toda la ciudadanía y desde ahí podemos inscribirnos como ciudadanos o también podemos nuestras aportaciones hacerlas llegar
Y es la vía más cercana y más directa que tenemos para influir en el tema de planeación. Pero como lo comentaba ahorita, si uno tiene las ganas y el interés, lo puede hacer desde cualquier trinchera. Claro. Solamente lo que tienes que tener es la voluntad. Pero los comités de vecinos o los comités en las comunidades tienen también bastante injerencia en los temas de planeación. Entonces es ahí donde tienen bueno, existen esos mecanismos, pero lo primordial es que sintamos ese compromiso y esa responsabilidad social. Entonces, compromiso social, que lo hagan, o sea, que esa energía e inquietud no se queden guardadas y únicamente pues en tu mente y en tu corazón, sino que realmente se ejecuten, y que te acerques a diferentes asociaciones o comités. Voy a adelantar mucho la pregunta, pero porque está muy caliente ahorita este tema. Si ahorita un chavo de los que nos está viendo tiene la inquietud o un grupo de jóvenes y dice, ¿sabes qué? Quiero hacer esto en beneficio de mi ciudad para que sea algo sostenible. Un ejemplo, pues a lo mejor muy común es plantar árboles, ¿no? Que incluso hasta debe de haber planeación en el plantado de árboles. Tienes que ver qué especie, que sea sostenible. Muchas veces meten especies que pues, no son de la zona, o en lugares donde pues, no les va a llegar el agua, etcétera. Pero si alguno de los chavos, Rodolfo, tú que impulsas mucho el desarrollo social y para su ciudad, ¿cómo le pudieran hacer acercándote a ti y que les des alguna guía, alguna orientación y que digan, bueno, pues es que en mi colonia no hay comité, no sé, o el que está del comité no hace nada? O sea, aterrizándolo, ¿cómo pudieran participar? Bueno, desde luego que yo siempre estaré dispuesto a apoyar. He estado en las dos trincheras, como ciudadano, en la sociedad civil organizada, también como servidor público y ahorita nuevamente en la sociedad civil organizada. Y menciono que existen los mecanismos porque, por ejemplo, ya que salgo nuevamente del servicio público y tengo estas ganas y este interés de seguir participando, pues existen los colegios de profesionistas, existen las cámaras empresariales, existen también... El comité de colonos. Sí, el mismo comité de colonos, pero si sienten que no tienen ese eco y esa respuesta a las asociaciones donde ellos se acercan, pues también, desde luego que si yo los puedo apoyar, pues con mucho gusto, pero también o sea, es una obligación que tiene que tener el gobierno también, tener esta apertura. Pero es mejor acercarte con alguien ya de manera organizada, o sea, un grupo que ya esté de manera organizada, que muchas veces pues nos cuesta trabajo, y más cuando somos jóvenes decimos, ¿cómo queremos iniciar a participar? Pues bueno, lo primero sería a lo mejor con la ciudadanía organizada, algún grupo. Sí, o sea, desde luego también se puede escuchar muy trillado, pero la unión hace la fuerza. Entonces, si presentas una propuesta que está avalada por todo un conjunto de personas, pues tiene mucho más fuerza que si uno va en lo individual. Entonces, también es mejor acercarse con las personas con las que tienes afinidad y compartes alguna misma propuesta o inquietud, y entre todos generarla. Ok. Bueno, esperemos que hagamos tanto eco que luego digan, es culpa de Rodolfo y de Paco que ya hay aquí varios inquietos, pero bueno, todo sea por el bien de su ciudad. Otra pregunta, Rodolfo, en tema al tema original en cuanto a la planeación de las ciudades. ¿Qué tanto es cierto que solamente puede participar en la planeación de la ciudad pues ingenieros o arquitectos? Insistí hace rato, tú estás estudiando Derecho, eres recién egresado como médico, muchas carreras. ¿Qué tanto nos limita la carrera para participar en la planeación de la ciudad? Bueno, es una pregunta importante porque tenemos un concepto, la mayoría creo que erróneo, de quiénes pueden participar en la planeación. E incluso yo no me enfocaría a temas de quién esté estudiando determinada carrera, sino que la planeación está abierta para todos. Empezamos la plática y hacías una analogía de que la ciudad es como tu casa. Y es exactamente así. Entonces, todos tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir en nuestra casa. O sea, si tú quieres tener un muro de X color, pues tienes todo el derecho de pintarla porque ahí vives. Sí. Es lo mismo en la ciudad.
Entonces ese derecho para opinar o para poder influir en cómo quieres tu ciudad lo tienen los niños, lo tienen los estudiantes, lo tienen Claro. los profesionistas, los comerciantes, las amas de casa. Todos tenemos el mismo derecho de decidir u opinar cómo queremos nuestra ciudad. Claro. Los técnicos o las personas especialistas pues son los que deben de conducir los procesos para que se lleguen a las conclusiones o a los resultados que tenemos que ejecutar. Pero en el tema de quién opina, cómo queremos la planeación, debe ser abierto para todas y para todos. Y ya, bueno, específicamente a los jóvenes que estén estudiando alguna carrera ya muy técnica y muy afín a un tema de planeación urbana, pues más bien ellos son los que tienen en sus manos este compromiso o esta responsabilidad de ver cómo agarran todo ese acúmulo Claro. de opiniones y hacia qué rumbo tiene que ir nuestra ciudad. Ujú. Sí, es un trabajo multidisciplinario. Ahorita que poníamos el ejemplo de la casa, es como cuando pues va el ama de casa y lo primero que se fija es en el número de contactos que hay en la cocina y dónde están colocados. Y eso, pues un arquitecto o un ingeniero, más siendo hombre, pues lo descuida. Entonces, no quiero que se malinterprete eso, pero bueno, sí es una realidad que las mujeres siempre tienen pues esa sensibilidad, ¿no? Por poner un ejemplo nada más en la cocina o cuando van a comprar una casa, pues va la pareja y llegan y ven el cuarto, la recámara de los niños, pero como que, sí, pues está bonita y vámonos a la principal y es la que más les importa. Entonces, como dices, los niños pues también deben de opinar. Quienes compran pues se fijan en su baño, en su recámara, pero al final es multidisciplinario y todos deben de participar para que sea funcional esa casa, ahora dicho, pues en su ciudad. Si yo pienso, ahí si me dejas agregar algo, si en las políticas públicas de planeación, como todas las políticas, tenemos que aceptar que hemos sido excluyentes. Claro. Y como lo mencionaba también al inicio, ciertos sectores han sido los privilegiados en poder influir en estas políticas públicas y hemos descuidado a sectores muy importantes de la sociedad. ¿Como quién? Ahorita tú hablabas pues, del tema de género y es una realidad, ¿no? También llevándolo o aterrizándolo en el tema de planeación urbana, pues hay muchísimas banquetas o pavimentos que no están pensados en un tema de género. Y no solamente hablo en el tema estético, sino en un tema que le causa inseguridad a las mujeres. Banquetas, ciclovías, por citar el ejemplo de las mujeres, ¿no? Pero también otros sectores como... Pero que las banquetas estén menos anchas, eso... No, sí, o banquetas menos seguras, que le provean menos seguridad. Hablo desde el tema de iluminación, desde el tema de las dimensiones, de los trayectos, sin pensar bien qué estamos cruzando en ese trayecto para generar el diseño adecuado y una mujer pueda sentirse también menos expuesta, insegura a que se generen las condiciones adecuadas para que se pueda generar un delito. Entonces, hemos sido bastante excluyentes en la definición de políticas públicas. Okay. Yo pienso que en todos los sentidos, y en el tema de planeación no es la excepción, con sectores como el tema de la equidad de género, los niños, las personas con alguna discapacidad. Sí, se le deja, la responsabilidad solamente a unas cuantas personas que son profesionistas y muy, al contrario, entregados y capacitados, pero que dejan de ver cosas que como ciudadano, o sea, otro tipo de ciudadanos o con otras condiciones, o sea, lo estás dejando de lado. Sí, han dejado de lado la empatía, considero. Ok. Bueno, en cuanto a jóvenes que muchas veces estamos pensando que la ciudad nada más es la cabecera municipal, ¿no? Estamos dejando de lado las comunidades que son muy importantes. Ahorita mi pregunta va a esa, ¿qué tanta importancia juegan las comunidades en tu ciudad? O sea, la ciudad no solamente es la cabecera municipal, sino también las comunidades. Y cómo los jóvenes, espero que haya chicos que nos vean de comunidades, cómo ellos pueden participar en el desarrollo de su comunidad y en la participación también pues, de toda su ciudad.
Sí, tenemos que ver el municipio en su totalidad, que es la cabecera municipal a la que usualmente le llamamos ciudad, y a las comunidades rurales que están dispersas en nuestro territorio. El INEGI establece, y en su último censo del 2020, que una localidad urbana es una localidad mayor a 2.500 habitantes, aunque esté en un contexto rural, pero ya están comunidades que están urbanizadas, que tienen los servicios básicos, la mayoría de ellos. Entonces ya es un contexto muy similar al de la cabecera municipal, pero bueno, existe todavía, sobre todo, un sentido de pertenencia, de identidad, de tradiciones, Claro. muy importantes, los que rodean a cada comunidad o a cada localidad. Entonces, tenemos que entender que el municipio es un todo. Entonces, es igual de importante planear la ciudad o lo que pasa en la ciudad a lo que pasa en cada comunidad. Y es lo mismo que decíamos ahorita sobre el tema de la exclusión. O sea, tenemos que ser incluyentes, y es igual de importante esta planeación llevarla al tema de las comunidades. Por ejemplo, también que tocas el tema de las ciclovías y de la movilidad. Tuve la oportunidad de dirigir el primer Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, y también fue el primero en el país que fue municipal. No solamente fue enfocado a la ciudad, sino que también incluyó a las comunidades rurales, y entonces empezaron a generar las estrategias de cómo se puede incluir, por ejemplo, que una persona de una comunidad pueda venir a la ciudad de una forma accesible, segura, en un tema de movilidad. Se estableció una serie de ciclovías también que conecten la cabecera municipal con las comunidades rurales, u otros mecanismos, ¿no? Como que los propios camiones urbanos que van de las comunidades hacia la cabecera municipal pues tengan las adecuaciones necesarias para que se puedan traer su bicicleta, incluso, y puedan andar acá en la ciudad. Entonces, la planeación la tenemos que visualizar en todo en su conjunto, pero siempre también tratando de prevalecer y de resguardar la identidad de cada una de las comunidades. Incluso también aquí en la ciudad, de las propias colonias o los barrios, ¿no? O sea, yo creo que eso es bien importante siempre, seguir nutriendo el sentido de pertenencia y de identidad que tenemos hacia nuestra propia colonia, y qué mejor además que como Celaya, ¿no? Que como celayenses también veamos a nuestro municipio como un todo. Ok. Ahorita que comentas integrar a las comunidades dentro de un plan de movilidad municipal, hablamos también, pues, la cabecera municipal y las comunidades. Me ha tocado dar pláticas y estar con jóvenes que son de comunidades y que les cuesta un trabajo, y de verdad es de admirarse. Son chavos de 16 años, de 15, 16, 17 años, que van a la escuela de preparatoria, por poner un ejemplo, pero también universitarios, y diario se levantan 5 de la mañana, lo que muchos no hacemos. O sea, esa disciplina que tienen esos chavos, la verdad lo aplaudo y reconozco muchísimo. Se levantan a las 5 de la mañana para moverse de donde viven, que es una comunidad, a otra comunidad, o a la ciudad, a la cabecera municipal, ¿no? Y luego el regreso, y pues estamos en igualdad de género, y también expones a jóvenes, a mujeres jóvenes. Entonces, en primer lugar, pues reconocer esa disciplina que tienen, y en segundo lugar, pues, protegerlos, ¿no? Protegerlos y hacer más digno ese traslado, que pues, la verdad le están echando muchas ganas. Entonces es una oportunidad para aquellos jóvenes impulsar esa mejora, y también una responsabilidad que tiene todavía la parte del gobierno. Sí, también tenemos que entender que la infraestructura, lo que se planea, no todo gira en torno a pavimentaciones o a los servicios básicos, que desde luego son muy importantes los servicios básicos, pero no todo debe girar en torno a ese tema de infraestructura, sino de infraestructura para el automóvil, porque claro, los desarrollos vehiculares son... No, incluso su medio de transporte casi todo es bicicleta o transporte público. Así es, entonces también tenemos que empezar a pensar en que los desplazamientos, y hablando ahorita del tema de las comunidades hacia la cabecera,
no solamente es cómo haces el desplazamiento, que el desplazamiento sea más rápido o sea en condiciones más favorables, o sea, generando una vía, sino es más bien cómo hacemos que el desplazamiento sea más corto. Y lo que nos ha faltado mucho, y es hacia donde tenemos que ir, es llevar una infinidad pues, de servicios que están en la cabecera municipal a las comunidades para que sus desplazamientos no tengan que ser tan largos, o sea, que no haya una dependencia tanto en trasladarse hacia el centro de la cabecera para llevar. Y lo mismo ocurre también aquí a un nivel más urbano sobre la ciudad. Lo que tenemos que hacer es generar una serie de subcentros urbanos donde en cada uno de los subcentros podamos desempeñar todas nuestras actividades sin necesidad de trasladarnos tantos. Y hablo pues del trabajo, de la escuela, de servicios de salud, del abastecimiento, de esparcimiento, salud, educación, todo, ¿no? O sea, cómo distribuir todas estas actividades o todos estos distintos usos para que no tengamos que depender de tomar algún medio de transporte y que nos lleve una larga distancia para poder cumplirlo. Ok. Por último, Rodolfo, muchas gracias por tu tiempo. Una última pregunta. Si tuvieras frente a ti a 100 jóvenes, ¿qué consejo les darías? Pues pienso que tienen que buscar una motivación y qué mejor que regresar o pensar en su origen, pensar en su familia, pensar de dónde vienen, de dónde son originarios, de su colonia, de su barrio, de su ciudad. Y más si han tenido la oportunidad de estudiar una carrera profesional, tienen que comprender que tienen ahora un doble compromiso por las pocas oportunidades que hoy en día los jóvenes tienen para estudiarla. Solamente 3 de cada 10 jóvenes hoy en nuestro país pueden hacerlo. Entonces tienen ese doble compromiso de sí generar una trayectoria personal, en lo personal, que hagan su plan de vida, tanto en lo personal como en lo profesional, y que luchen siempre para cumplir con ese trayecto. Pero que también que no se olviden de esos otros 7 jóvenes que no pudieron hacerlo por alguna razón. A mí también me ha marcado bastante que ha habido momentos importantes en los que he podido cumplir alguna meta o algún objetivo, pero darme cuenta que en mi juventud o en mi niñez compartía con amigos que eran muchísimo más talentosos que yo, que tenían muchísimas mejores cualidades que yo, pero que por alguna razón... ajena a ellos. No. Así es, o sea, su contexto los fue llevando a no tener las mismas oportunidades. Incluso algunos tuvieron que ir a Estados Unidos a trabajar, otros se metieron en mundos difíciles como el tema de las drogas, y sus carreras en lo personal ya no pudieron proseguir. Entonces, yo creo que tenemos que ser bien conscientes de estas oportunidades que nos ha brindado la vida, y también igualmente si no han tenido la oportunidad de estudiarla, pero tienen toda la energía y toda la actitud, yo pienso que es siempre luchar por esos sueños, manteniendo su trayecto, que se han trazado, su rumbo que han visualizado. Siempre habrá muchos obstáculos, siempre habrá quien les diga que no se puede, y más siendo jóvenes, te enfrentas también a mucha exclusión, pero yo pienso que si te mantienes firme en tu visión, en tu sueño, todo se puede cumplir. Ok, pues muchísimas gracias. Rodolfo, ¿algo más que quieras agregar para este tema? Invitar a los jóvenes a que participen. Sí, bueno... Creo que la planeación, como lo mencionaba hace un momento, es de todos, entonces ningún joven se debe sentir excluido. Y también yo pienso que los jóvenes no es que sean el futuro, sino más bien claro. lo de hoy. O sea, ellos tienen que influir en las políticas públicas que se tienen que estar modificando o generando al día de hoy. Entonces, que pasen de todas estas quejas o pláticas de sobremesa o ahora en las redes sociales, por ahí expresarse, y que lo lleven a la acción. Okay. Que es muy sencillo, es únicamente buscar dónde pueden asociar con personas que piensen igual que ellos, pero pueden influir en lo que pasa a nuestro alrededor. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Rodolfo. Seguramente has impactado en al menos 1, 2, 3, aunque sean pocos jóvenes. Espero que sean muchísimo más, pero con eso es suficiente, y con eso nos quedamos el día de hoy, chavos. Pues les agradezco también mucho su tiempo, y por aquí estamos en nuestro siguiente episodio. Hasta pronto.